Hola, hoy vamos a hablar de metodología. Pero espera, antes de que le des scroll porque piensas que vamos a hablar de algo muy aburrido, de algo que parece demasiado complejo, espera lo que tengo que decir. El conocimiento que te voy a dar ahora es uno de los conocimientos más importantes de toda la filosofía. Porque es precisamente lo que necesitas saber para crear filosofía, para hacer filosofía. La clave, el dato, o si nos queremos poner poéticos, el secreto sobre aquello que necesitas conocer en términos prácticos para poder emanciparte, para poder alcanzar ese empoderamiento y emprender tus propias reflexiones filosóficas. Mi nombre es Meir, esto es Filosofía Judía en Español y hoy vamos a intentar responder a la pregunta sobre cuáles son entonces estos instrumentos, estas herramientas que al ser aplicadas constituyen una manifestación de la actividad filosófica. En otras palabras, ¿qué es lo que necesito hacer para filosofar? ¿Qué es lo que necesito aplicar en términos prácticos para crear filosofía, para emprender una reflexión filosófica? Lo primero que tienes que saber es que no existe un único instrumento o una única herramienta que al emplearse nos permita hacer filosofía. Existen varias, pero hoy te voy a enseñar una muy importante que de hecho es una de las metodologías más antiguas, incluso mucho antes de que existieran los griegos, y es la metodología hermenéutica. Esta metodología no solo es una de las más antiguas, sino las más comunes, las más populares, la que la gran mayoría de los filósofos, de los pensadores a lo largo de la historia han aplicado en algún momento. Y que tú, valga la redundancia, puedes también aplicar independientemente de cuáles sean tus conocimientos en filosofía, tu experiencia, si tienes un título o no tienes un título, o sea quien seas. Por supuesto, tampoco estoy garantizando que sea un método absolutamente fácil. Estoy bastante seguro, de hecho, que dependiendo del contexto en el que se aplique el método, puede haber la posibilidad de enfrentar ciertos desafíos o ciertas complejidades, pero seguramente nada que no seas capaz de superar, ¿ok? Además, recuerda que tu experticia en el uso de este método va a depender mucho de cuánto lo practiques, de cuánto lo ejercites. Ahora bien, ¿qué significa hermenéutica y en qué consiste esta metodología? En términos simples, hermenéutica es un concepto, pues evidentemente griego, de origen griego, y que tiene la finalidad de marcar a ese conjunto de reglas, de normas, de principios que tienen como objetivo guiar a la persona a la correcta interpretación, al correcto entendimiento de lo que está leyendo principalmente. Obvio, esto también podría tener aplicaciones dentro de los contextos orales, es decir, a través de una conversación o en el discurso. Pero aquí tengo que admitir que es mucho más complejo, por el hecho de que la dinámica de un discurso tú tienes que prácticamente interpretar y pensar de manera rápida, porque estás en una conversación y digamos que no hay un tiempo libre en el que puedes, digamos, reflexionar y pensar y analizar. Mientras que en el marco o en el contexto de un libro que estás leyendo, pues ahí sí tienes la oportunidad de hacer pausas y reflexionar, de aplicar estos principios de interpretación y darte el tiempo pues de entender o de procurar entender, mejor dicho, lo que el texto está intentando comunicar. Por eso, la hermenéutica hoy en día es más bien una disciplina que se suele aplicar principalmente en el marco de la literatura, en el marco de los textos. Ahora bien, ojo a un detalle muy importante. En el marco de la filosofía, la aplicación de los principios hermenéuticos no se reduce a la mera interpretación o entendimiento de un texto, sino que va más allá. En filosofía, entendemos para juzgar, para medir, para cuestionar, para sopesar, para evaluar, para reflexionar.
y no solamente para entender. Esa es la gran diferencia entre aquellos que aplican la hermenéutica solamente como recurso de entendimiento, de interpretación, de aprendizaje, entre otros que aplican la hermenéutica principalmente en el campo filosófico para cuestionar, porque es obvio que no puedes hacer un juicio o no puedes cuestionar algo sin primero entenderlo, ¿ok? Y aquí es donde radica, digamos, la colaboración entre la hermenéutica y la filosofía en términos prácticos. Otro dato importante sobre este método filosófico, me refiero al método hermenéutico, es que puede ser aplicado a cualquier tipo de libro y en cualquier escala, ¿ok? Es decir, tú puedes aplicar este método a una pequeña frase, a un párrafo, a un capítulo o incluso a un libro entero. Eso es prácticamente lo que hacemos muchas personas, esto me incluye. Cuando tomo un libro, procuro aplicar todas las reglas de la hermenéutica para entenderlo primero correctamente y después que lo entiendo, desarrollar reflexiones a partir de ello. De hecho, esto es exactamente a lo que nos dedicamos y solemos hacer muchas personas que estamos dentro del ejercicio y la práctica filosófica. Esto es principalmente también, obviamente, dentro del marco de las redes sociales. Ahora bien, si llegaste a este punto es porque a lo mejor seas de las personas que realmente le interesa emprender de forma autónoma sus propias reflexiones filosóficas. Si es así, tengo al menos 3 consejos básicos para ti. El primero, familiarización. Con esto me refiero a que estudies un poquito, repases qué es hermenéutica y cuáles son las reglas, los principios, las normas fundamentales que guían la disciplina, ¿ok? Esto es prácticamente informarse, familiarizarse con la hermenéutica. Lo segundo es mucha práctica, ¿ok? La experticia en el desarrollo filosófico, en el desarrollo autónomo de reflexiones filosóficas a partir del estudio o la lectura de la literatura de diversos textos va a depender mucho de cuánto practiques, ¿ok? A medida que vayas practicando, no solamente te vas a ir familiarizando con el proceso, sino que al mismo tiempo pues vas a desarrollar muchas más conexiones, ¿ok? Y en la medida en que leas muchos otros libros, pues estas conexiones van a ser mucho más enriquecedoras, mucho más profundas, mucho más significativas. Y mi tercer consejo, si vas a iniciarte en este método por primera vez, no cojas, no elijas libros largos o densos, ni mucho menos libros complejos de tantos tecnicismos. Comienza con un libro pequeño, con un libro que a lo mejor ya conoces, ya has leído anteriormente, ¿ok? Comienza con algo básico, con un libro básico, ¿vale? Y a partir de allí, pues comienza a escribir las reflexiones, las ideas que puedes ir derivando a través de la lectura de ese libro. Si sigues estos 3 consejos, estoy seguro que con el tiempo no solamente vas a desarrollar filosofía por ti mismo, sino que a lo mejor te conviertas en el próximo filósofo de la historia. Mi nombre es Meir, esto es Filosofía Judía en Español. Nos vemos en el próximo video. O mejor dicho, en el próximo método. Saludos.